nosotros. Papá, gracias por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que viene. Abrir nuestros corazones para seguir oyendo tu voz y a través de la palabra que vamos a compartir. Guíanos, direcciónanos, háblanos, revélate más. Y Espíritu Santo, empújanos, impúlsanos con pasión en nuestros corazones a donde quieres posicionar la iglesia y mover a la iglesia, a cada uno de nosotros. Venga una unción especial desde los niños al más anciano. Señor, con corazones dispuestos y disponibles para la gloria de tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 2 semanas hablamos de plantación de iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de plantación de iglesia? Porque a nivel nacional estamos hablando. Y hablamos del llamado y hablamos de cómo la iglesia local, la iglesia, las viñas, funcionan en razón del llamado a plantar nuevas iglesias. Y bueno, se congregan con nosotros y son parte de la iglesia personas que son de distintas ciudades, no solo de Los Ángeles. Y hemos tenido siempre el enfoque también de por qué no ir a aquellas localidades, aquellas ciudades, y que el reino de Dios se extienda también a través de una iglesia viña. Y habiendo ya otras congregaciones, habiendo otras iglesias, por supuesto, pero siempre es más el número de los que no conocen a Dios que los que congregan en alguna congregación, en alguna iglesia. Por lo tanto, la labor hay que seguirla haciendo. La labor de la iglesia no es solo congregarse el día domingo, como ministrábamos recién. Es una convocatoria del Señor, donde su presencia se mueve y está en medio de nosotros, donde recibimos los beneficios del reino de Dios. ¿Cuántos lo experimentan? Amén. Y nos levantamos en fe, nos levantamos en gozo, y viene el reino de Dios y obra en sanidad, obra en milagros, obra en restauraciones, en un nuevo tiempo con el Señor. Pero la labor de la iglesia no es donde nos buscamos para poder juntarnos y realizar nuestras reuniones. La labor de la iglesia es estar unidos, estar juntos, por supuesto, pero llevar y extender su reino para que muchos más sean salvos. Amén, ¿o no? Muchos más conozcan a Jesús y el reino de Dios venga sobre las vidas y sean transformadas, sean liberadas. Amén, ¿o no? Y seguramente todos tenemos testimonio que alrededor de nosotros, ¿no? Donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, hay muchos que hoy no conocen a Jesús. No han tenido un encuentro con Jesús. Tal vez con alguna religión, tal vez con alguna congregación, en algún momento, algunos cuando niños. Pero un encuentro con Jesús, hay muchos que aún no lo tienen. Y si no han tenido un encuentro con Cristo, si no le han conocido y no le han recibido como Señor y Salvador, sabemos en qué están, ¿no? Esclavos del pecado y de la muerte, apartados de Dios. ¿Verdad o no? ¿O no? Y la labor de la iglesia, por lo tanto, comienza a ser trascendental en esto. Trascendental en lo que implica finalmente la verdad en el ser, en la persona y su eternidad. Porque sin Cristo, sin el Señor, no tenemos acceso al reino de los cielos. No conocemos y no se nos revela Dios eterno como el Padre. Por lo tanto, no hay vida y no hay vida eterna.
Porque si Dios no es padre, por lo tanto no somos hijos. No sé si me siguen, ¿no? Entre trabalenguas parece, pero quieren ordenar las ideas. Por lo tanto, la labor de la iglesia es fundamental. Y el Señor está llamando a la iglesia e impulsando a cumplir la obra y hacer la labor del reino de Dios. Para que hoy estemos celebrando, para que hoy tengamos nuestros hijos conociendo a Jesús y viviendo lo que estamos viviendo, hubo hombres y mujeres que lo dieron todo por amor a Jesús y por amor a los perdidos. Y yo quisiera que desde esta iglesia, desde nosotros, se siguiera escribiendo esto, ¿no? No solo lo que la iglesia pudo construir en edificio, en sistemas, en organización, que es necesario y que es bueno, pero que se pueda escribir de jóvenes, de niños, de familias, que lo dieron todo por llevar el evangelio, para que otros fueran salvos, para que la ciudad de Los Ángeles, para que Nacimiento, para que Santa Fe, Coyipulli, Yungay, Negrete, puedan conocer a Jesús. Sean ciudades que sean transformadas por el poder y el amor del Señor. Amén. Amén, iglesia. Y creo que ese es el tiempo donde estamos oyendo al Señor y nos está diciendo, nos estoy llevando a una nueva temporada como iglesia, a un nuevo tiempo como iglesia. Vamos a disfrutar de su gozo, vamos a disfrutar de su alegría, vamos a disfrutar de su bendición, vamos a disfrutar de lo sobrenatural en medio de nosotros, a causa de hombres y mujeres que están buscando y orando y dando su vida por la iglesia que queremos más de Él. Pero vamos a ver ciudades. Quiero ver, no es algo personal, pero creo que viene de Dios, que queremos ver ciudades como lo vamos a leer, que sean trastornadas, removidas por el poder de la palabra, por el poder del evangelio, por el poder del reino de Dios a través de la iglesia. Amén, iglesia. Por eso quiero que la Biblia estos domingos hable, ¿no? Le decía a los chiquillos, para poner lo que vamos a leer, a veces quedo con la sensación que hablamos de algún tema, hablamos alguna historia y como no la vemos, como no la conocemos, pasa de largo. Pero quiero que podamos leer para conocer el contexto y a ver si la misma palabra hace este llamado sobre nosotros. Y si podemos identificarnos con algunos hombres y mujeres de la Escritura. Y así como ellos lo dieron todo, también ver cómo el poder del Señor fue a través de ellos, transformando naciones, cambiando vidas, transformando familias, sanando enfermos, liberando cautivos. Amén. Así quiero que vayamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13. Y quiero que puedan seguir en la palabra, seguir en la lectura, porque vamos, si me detengo en todos los versículos, sería como el tiempo de Nehemías, donde llegó en la mañana hasta la noche en la lectura. Y el pueblo estuvo delante del Señor escuchando la palabra y luego entró en arrepentimiento. Pero quiero que podamos tener unos minutos y podamos leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 13. Y vámonos identificando con ellos, ¿les parece?
Dice, entre los profetas, versículo 1, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, voy a insistir en la lectura de este versículo, cierto día, un de repente de Dios, ¿no? Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Vamos imaginándolo el cuadro de esta historia. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante la neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Wow. Amén por esto. Gloria al Señor por esto. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos les dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio le mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto.
Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán. Le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Vamos a saltar un par de versículos porque Pablo comienza aquí a hablar de lo que pasó en el desierto, lo que pasó con Israel, cómo llegó a Canaán de Galilea, cómo levantó a David, al rey David, y cómo del rey David, del linaje de David, nace Jesús. Así que vamos al verso 29. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, hablando de Jesús, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él, de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Los que habían visto a Jesús resucitado fueron los testigos para anunciar la resurrección del Señor, que Él estaba vivo y que las palabras se habían cumplido. Y ahora nosotros estamos aquí, le dice Pablo, para traerle la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. El Señor hablando a través de Pablo, quién era Jesús y que se habían cumplido todo en él. Por lo tanto, lo que Pablo estaba predicando en las sinagogas judías todavía era que el pacto entonces había cambiado. Y lo que ellos estaban esperando como el Mesías había sido Jesús, quienes ellos habían crucificado. Pero Él había resucitado. Por cuanto Él había resucitado, entonces ahora estaban en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia por sobre el pacto de la ley. ¿Me siguen, iglesia? Verso 38. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. Ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé, por el Espíritu Santo, habían sido enviados y fueron a predicar a todas estas ciudades que hemos leído. Se enfrentaron a este brujo, hablaron de Jesús en las sinagogas y la gente estaba creyendo. El reino de Dios se estaba extendiendo y muchos estaban siendo salvos. Aleluya por eso. La semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos, a predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbes y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. O sea, no se callaron. Una vez más los persiguieron para apedrearlos, para lincharlos. Y Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Iban a otro lugar, a otra ciudad, pero seguían predicando el evangelio.
poniendo en riesgo su vida, dejándolo todo. El evangelio comenzó a expandirse a causa de estos hombres que con valentía, con poder, lleno del Espíritu Santo, sin temor a perder sus vidas, viendo la necesidad de que muchos conocieran al Señor y fueran salvos, llevaron y proclamaron el evangelio. Y así fue, ciudad tras ciudad, región tras región, gracias a estos hombres, hijos de Dios, hermanos nuestros, que dejaron todo por el llamado para llevar el reino. Hoy nosotros somos salvos. Hoy nosotros tenemos la gracia de Dios, disfrutamos de su poder, de su amor, gracias a la vida de Cristo el Señor, que dejó su trono, murió por nosotros en la cruz, pero de hombres radicales como Pablo y Bernabé. Damos un aplauso al Señor y a ellos. ¿Le parece? El libro de los Hebreos habla de los testigos. Así que se fueron a Listra, a otra ciudad, y a Derbe. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. Levántate. ¿Cómo no? Con voz alta. ¿Qué le dijo? Levántate. Por eso decimos, cuando ores, yo quiero, bueno, seguramente con Matthew o con los que van a venir en octubre, vamos a poner un poco más atención en esto. Nuestras oraciones largas y profundas deben ser en la intimidad con Dios, en nuestro cuarto secreto, allí. Para llevar el evangelio en las calles y en estos lugares públicos y abiertos, debe salir lo que ya tenemos a causa de nuestra intimidad con Él. Pablo no oró, por favor pongamos atención en esto. Pablo no oró aquí y le dijo, Señor, ahora te pedimos, te suplicamos que este hombre que nació, que tú lo conoces, sánalo, Señor. ¿Oró Pablo así? ¿Cómo oró Pablo? Voz alta le dijo, levántate. ¿Cómo tenemos que movernos, iglesia? Con poder y autoridad. Amén. Estos días fuimos a la Teletón y siempre nos confrontamos, y aquí está nuestra hija. Y mientras leía esta semana esto, y Señor, pero por eso necesitamos la investidura, la llenura del Señor. Y fuimos a la Teletón y lo mismo. Y uno empieza a mirar alrededor. Y después nos dimos un ratito y fuimos a un lugar público. Y mientras comíamos le decíamos, hoy día he visto gente con muletas como nunca. ¿Estará queriendo decir algo el Señor? ¿Dónde estará Pablo y Bernabé para que vengan a orar por ellos? Vamos a ver gloria de Dios, reino de Dios, pero tenemos que comenzar a hacer las cosas, iglesia. Pero todos, ¿qué les parece? Que esto no solo sea una historia y que no solo demos gracias por lo que ellos hicieron. ¿Cómo miramos la iglesia que viene? La iglesia que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos. Las nuevas generaciones. Que se escriba de nosotros lo que se escribió de Pablo y Bernabé. Esa es la invitación. Amén. ¿Qué dejamos? Por eso nos preocupamos. ¿Qué iglesia estamos dejando? Sí, una iglesia saludable, una iglesia en familia, una iglesia con visión, con proyección, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que hizo en la ciudad de Los Ángeles, que hizo la viña el año 2024 en Los Ángeles. ¿Qué pasó con la ciudad de Los Ángeles? ¿Qué pasó con nuestro lugar de estudio, de trabajo, donde vivimos?
Y no es solo para los jóvenes, la nueva generación, es para toda la iglesia. Amén, iglesia. Pues tenemos que orar por los que están enfermos. Y lo que el Señor hizo en nosotros, que comience a manifestarse en otros. Amén. Amén, iglesia. En el bienvenido le dijimos a nuestros hermanos, bienvenidos. Y sonó medio extraño al principio, pero se pudo entender. Aquí te vamos a estar incomodando siempre. Y es porque la palabra nos incomoda, nos saca de nuestro estado de confort. Y yo no quiero vivir un evangelio disfruto las reuniones, amo estar acá los domingos. Pero quiero que vivamos, o el Señor nos está llamando a un evangelio como el que vemos y leemos aquí en este libro. Levántate, le dijo, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecer el sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Eran hombres tal como nosotros, tal como tú, tal como yo. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Amén. Quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no le ofrecieran sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo. ¿Cuántos sabían esto? Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Lo apedrearon. Cuando le dijo lo que ya escuchamos sobre Jesús, sobre el Dios verdadero. ¿Por qué lo apedrearon? Los que no creyeron lo apedrearon. Estaba echando a perder su religión, su negocio. Estaba dividiendo a causa del mensaje del evangelio. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? Y sacaron a Pablo. Los creyentes lo cubrieron para que no lo siguieran apedreando. Pensaron que estaba muerto. Pero Pablo se levantó, se arremangó las mangas y dijo: ¿quién me hizo esto? Pablo entró a la ciudad para seguir predicando, porque sabía que necesitaban de Jesús. ¿Se ofendió Pablo? ¿Se atemorizó Pablo? ¿Cuánto fuego había en su corazón?
cuánta pasión, cuánta gratitud. Cuánta determinación y decisión había en Pablo. Al día siguiente salió junto a Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Volvieron a la ciudad de donde lo habían echado. Volvieron. Donde no lo querían. Tenían sentido de responsabilidad de llevar el reino, de predicar el evangelio. ¿Cuántos años de hijo de Dios tenemos? ¿Cuántos años de cristiano tenemos? ¿A cuánto hemos predicado? ¿Cuál ha sido nuestra impronta para llevar el evangelio? Es que no me quieren oír, no me van a escuchar. Es que tal vez me van a echar. Se van a burlar. Y podemos decir, no lo hablo de una plataforma donde me pueda comparar a ellos, lejos. Me predico a mí mismo y a la iglesia. Por eso en el versículo 1 que leíamos, la iglesia estaba orando y ayunando para ser lleno del Espíritu Santo y para cumplir con la comisión que Dios le había dado. No se trata, y es lindo todo lo que hacemos y agradecemos un montón y honramos mucho a todo el servicio dentro de la congregación, de toda la iglesia, en todo lo que hacemos. Gracias a tu servicio, a tu corazón, a tu impronta. Hoy, por ejemplo, podemos estar aquí, ¿no? De los que llegaron a las 9 de la mañana a instalar, los que estuvieron haciendo aseo, los que estuvieron preparando, todo lo que está haciendo durante la semana. Gracias, de verdad. Y le honramos, nos sumamos y hacemos iglesia. Y está lindo y es bueno lo que estamos haciendo. Pero, iglesia, prepárate. Porque sé que el Espíritu Santo está conmoviendo corazones y nos está sacando de nuestro estado de confort y de comodidad. Y nos va a llevar y nos va a enviar. Amén. Y lo está haciendo. ¿Y por qué no esta semana poder escuchar? Prediqué el mensaje, el evangelio a mis colegas, a mis compañeros, a mis vecinos. En mi ciudad. Preparemos, enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros jóvenes. Iglesia adulta, ya no pasó la hora. Seguimos siendo hijos y embajadores del reino de Dios. Amén. Verso 22. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando se juntaban con sus hermanos como nos juntamos nosotros? ¿Qué hacían? Los animaban, los fortalecían. Dice, fueron a Pisidia donde fortalecieron a los creyentes. Ellos que habían sido apedreados, habían sido echados de la ciudad. Llegaron a la iglesia, llegaron, estaban reunidos un día domingo, no sé, el día de semana, estaban reunidos los creyentes. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Animaron a los demás para que fueran fortalecidos a continuar en la fe. Y le recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, a quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Todo lo que hicieron para que el mensaje corriera. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje.
Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían determinado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Iglesia, para que hoy estemos sentados acá, para que hoy vivamos el Evangelio y disfrutemos del reino, hubo hombres que dejaron familias, dejaron todo, expusieron su vida. Tal vez estás en una zona de conflicto interno y te estás diciendo que yo no tengo ese llamado. El llamado es a la iglesia. Tal vez no todos van a ser como Pablo y Bernabé, pero la iglesia debe comenzar a orar, a ayunar, para que esto comience a ocurrir. Y Dios va a levantar a Pablo y Bernabé, hombres y mujeres, para llevar el reino de Dios. Amén. Iglesia, y tenemos que desafiarnos, no solo para orar por ellos, no solo para orar por ti, acompañarte. Pero si toda la iglesia hiciera el trabajo que hizo Pablo y Bernabé, ¿en cuánto tiempo nos demoraríamos para que la ciudad de Los Ángeles se rindiera a los pies del Señor? Si cada uno de nosotros saliéramos desafiados hoy a predicarle a uno, que uno esta semana se convierta a causa de mi predicación. Hablo de ti, no de todos nosotros. Si nos desafiáramos a llevar el Evangelio a uno, y si ese uno te rechazó, y si ese uno no quiso estar contigo, al otro, ¿cómo se extendería el reino de Dios? Y después de Los Ángeles tendríamos que ir a Nacimiento, tendríamos que ir a Negrete, tendríamos que ir a Yungay, y así recorrer las ciudades alrededor. Vamos a ver el reino de Dios venir, iglesia. Y he querido leer todo esto para entender un poquito el contexto, porque a veces perdemos de vista todo lo que ha pasado para que hoy estemos acá. Y por último, un par de versículos nada más del capítulo 17 para irnos a casa bajo esta reflexión. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga durante 3 días de descanso seguidos. Usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías. Era un hombre que se preparó. Y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesús, de Cristo, del Señor. Y hago un tips corto en esto, porque es bueno y tenemos que hablar de Dios, y está bien. Pero para que Dios, el Padre, se revele como tal, es a través de Cristo. Tenemos que hablar de Jesús, llevar el mensaje de Cristo. Amén, ¿o no? Cuando tú le dices a alguien, cree en Dios, y la gente dice, puedo creer en Dios, pero en cualquier Dios. ¿Cómo le pasó? Ahí a Pablo y Bernabé dijeron, sí, en Dios. Ah, pero tú eres Zeus. No, le habló de Jesús. Cuando le hablaron de Jesús, Cristo revela al Padre, al único Dios verdadero. Entonces Pablo lo que hacía era hablar de Jesús. Entonces esta semana, cuando le hables a un colega, a un amigo, a algún hermano, a algún familiar, a algún vecino, ¿de quién vamos a hablar? De Jesús, al quien hemos conocido, al resucitado,
Y no tengas temor, cuando estés predicando, el Señor te va a respaldar. El Señor va a poner palabras en tus labios, en tu boca. Amén. Atrévete a hacerlo. El Señor dará testimonio de Él a través del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Atrévete a hacerlo. Salva vidas, cambia vidas, transforma vidas por el mensaje de Jesús. Atrévete a hacerlo. Señales y maravillas te seguirán. Vamos a comenzar a verlo, iglesia. A ver. Y esto se tiene que decir de nosotros. Verso 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Era loco lo que estaba pasando. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. La sufrían. Atacaron la casa de Pablo y Silas, en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no lo encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Eso se decía de Pablo y Silas. Han causado problemas. ¿Por qué causaron problemas? Por la gente que estaba saliendo del judaísmo. Por la gente que se estaba encontrando con Jesús. Estaba cambiando sus hábitos, su vida, su forma. Y este es el último versículo. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Gritaban, ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. En otra versión dice, estos son los que alborotan la ciudad. Pablo y Silas están aquí ahora perturbando esta ciudad. ¿Qué dirán las tinieblas de la iglesia aquí en Los Ángeles? No me saquen de contexto, porque si vamos a ser detenidos, que sea por predicar el evangelio, no por... Pero queremos ser perturbadores, alborotadores de ciudades. Amén. ¿Me entienden, no? No va a salir a hacer barricadas ni nada de eso, ¿ya? Sino con el mover y el poder de Dios. Transformar hogares, familias. Y volvemos al verso 1. La iglesia estaba orando y ayunando, buscando al Señor, oyendo al Señor. Y fue ahí donde el Espíritu Santo habló. Y fue ahí donde el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Silas y a Bernabé. ¿Queremos ver su gloria? ¿Queremos escuchar la voz del Señor? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Nos seguiremos solo reuniendo los domingos? Gloria a Dios por esto. Y seguimos disfrutando y todo lo que soñamos. ¿Cuántos le dicen amén, Señor? Heme aquí. Y si te ofenden, ¿qué tal si te echan del trabajo por predicar el evangelio? O sea, no, vas a trabajar, ¿no? Vas a trabajar y tienes que trabajar. No te contrataron para predicar, ¿no? Tienes que trabajar.
pero siendo luz y llevando el reino. Y si tiene un espacio, habla de Jesús. La gente necesita conocer del Señor. ¿Qué tal? Suena una mala noticia, pero el Señor cuida de ti, amén. Señor, levántanos como a Pablo y Bernabé. Es el tiempo que viene para la iglesia. Es el tiempo que viene. Y gracias porque ellos no se rindieron. Gracias porque ellos no se ofendieron. Se volvieron a poner de pie. Se volvieron a poner de pie. Se volvieron a levantar. Y volvieron a recorrer las ciudades, anunciando las buenas noticias. Y eso es lo que Dios está haciendo. Por eso Dios está llamando. Sé de algunos que están ayunando acá. Sigan profundizando. Pronto se va a desatar un llamado poderoso en sus vidas. ¿Qué se está escribiendo de nosotros en el libro de la vida? Es lo que el mundo necesita. Amén. Amén. Sé que ha pasado la hora, como todos los domingos. Pero esta semana tiene que ser distinta. No tenemos que esperar y volver otra vez un domingo. Claudio me compartía en la mañana, y perdón que tomé eso, pero ayer mientras trabajaba escuchaba sobre Judas, me dijo. Judas le dio un beso al Señor y lo entregó. Y hay un predicador que decía, a veces nos portamos como Judas. Venimos el domingo a darle un beso al Señor. Y en la semana el Señor cuidará de ti. Vas a ver al Señor en tus negocios, en tu vida, en tu familia. Son promesas de Él. Y Él es fiel y es verdadero. Va a haber cosas resueltas como nunca antes. Esta palabra la escuchamos hace como 5 domingos atrás, que Él tomaría control y cuidado de estas cosas. Y vas a ver la bendición del Señor. Ya hemos visto y oído brotes de la bendición de Dios. Y lo estamos viendo. Pero Dios está llamando a una iglesia como Pablo y Bernabé. Y Pablo estaba como muerto, pero se puso de pie para seguir predicando el Evangelio. No sé en qué situación y condición de vida estás. Algunos tal vez conociendo recién al Señor y diciendo, y a veces los que están recién conociendo a Dios tienen más fuerza, más pasión, más dedicación, más entrega. Señor, la semana pasada, antes de orar, le decía a la iglesia, y nos quedamos con esta pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu tiempo? ¿Quién gobierna nuestros corazones, nuestros pensamientos? ¿Quién gobierna nuestra lengua?
Señor, queremos ser llenos de ti y llevar tu palabra, llevar el Evangelio. Pablo dijo: soy esclavo por amor de Jesús. Me he hecho un siervo, un esclavo del Señor, por amor. Aquí estamos. Venga a tu reino. Aquí estamos como iglesia, Señor. Venga tu reino, Jesús. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Espíritu Santo, ven y ser lleno de ti. Hay jóvenes, hay jovencitos que, si tuviera tu imagen, diría que eres tú, pero percibo estos jóvenes, muy jovencitos que Dios está llamando. Pero para el que todo el que diga, heme aquí,